Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Ay, pero ¿qué te pasa? Yo leí un montón de libros y sé todo sobre política. Soy el mejor maestro para los negocios del mundo mundial. Sí, yo doy la mejor terapia del mundo. Mis 300 diplomas y el libro vaquero me avalan. Creencia de gente pendeja. Sí, mira, tengo 3 doctorados en filosofía y te puedo asegurar que en la metafísica de Diego Armando Maradona... ¡Cállate a la verga! Yo tengo informantes en la NASA y te puedo asegurar que la Tierra es tan plana como tus nalgas. Aquí nadie sabe nada. Bienvenidos a Sepa la Bola. Comenzamos. ¿Listos? ¿Listas? ¿Listos? ¿Cómo andamos? Pues yo no voy a contestar primero, a ver. ¿Pero cómo andan? ¿Yo? Chingón. ¿Chingón? Chingoncísimo, súper chingón. ¿Blanca? ¿Bien? También bien. Tienes Muchísimas que gracias por invitarnos a tu programa. Ojalá nos presentes. Quiero decir, si no las presentas, O estás no van a hablar. nervioso que se te fue el rollo. Sí lo de iba a todo lo hacer, que pero quería tenías saludar preparado. primero. Tenemos tiempo, muchachos. Bastante. Bueno. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a todos y todas que están del otro lado. Tenemos un programa especial, Esteban y yo, porque tenemos de invitadas a 2 chicas importantes aquí en la radio, porque tienen un programa de radio, aquí en la Exquisita Radio, que se llama Bulbar, de amor, relaciones, erotismo y otros temas muy interesantes que yo recomiendo. Y están aquí para hacernos el favor de encaminarnos un poco en el tema de la sexualidad. Ese va a ser el tema de hoy. Y nos vamos a ir por ahí. Se las presento. Voy a leer la presentación especial para ellas, como son conocidas en la radio. La mágica y alegre Karina Gordillo. Hola, ¿qué tal? Muchas Esteban, gracias haz por algo, habernos güey. invitado. No puedo porque como saturaron Nos todos los micros, yo dije emocionó. que esta... Y la irreverente y revolucionaria Blanca Castellanos. Eso sí. ¡Bravo! ¿Dónde estoy? Bienvenidas, muchachas. No, al contrario. Ahora sí. Muchísimas gracias. Bienvenidas a este espacio de conversación, Sepa la Bola, con Esteban, conmigo y con Dios, que el Dios es el que está en la cabina, es nuestro Dios. Y porque nos ilumina a veces, en teoría y práctica, nos ilumina. Y pues nada, vamos a ver qué sale del tema, ¿va? A ver qué traen ustedes, a ver qué se saca Esteban de la manga y a ver qué compartimos en cuanto al tema de la sexualidad. Pues ¿Va? que sepa la bola. Va, que va. Sepa la bola. ¿Quién sabe? Pero y antes déjenme mencionar a nuestro valiente patrocinador, nuevamente Jaime Márquez Saldaña, experto en pensiones, en Afores y en Infonavit. Y voy a decir su número de teléfono por lo de Spotify, porque en Spotify es que estamos en varias redes sociales, que es Facebook, YouTube y Spotify. Y donde Spotify, me encanta Spotify, güey, la estamos reventando, güey. Vamos a sacar a todos a la chingada de ahí y nos vamos a quedar. Tenemos 6 seguidores muy fieles. Y me gusta Spotify. Entonces voy a decirlo para los que escuchan por Spotify, el número de Jaime, que es experto en pensiones, Afore e Infonavit, es 33 31 90 06 66. 33 31 90 06 66. Jaime Márquez Saldaña. Ahorita están haciendo ellos un trabajo muy chido con lo de la línea 4 de Infonavit, que es una prestación o un servicio a las personas de que pueden sacar su saldo del Infonavit, aquellos que no quieren comprar casa, güey. Es decir, mucha gente está ahorrando en su pensión, en su Afore, pero al mismo tiempo está ahorrando en su Infonavit para una casa, pero muchos no quieren esa casa. Entonces dicen, ¿qué hago entonces si no quiero casa porque ya tengo? No sé, pues ese dinero lo puedes sacar, pero mucha gente no sabe, entonces ellos hacen esa chamba y está interesante. Qué bien, súper. Muy bien. Bueno, dicho lo cual, pues bienvenidos, bienvenidas, chicas. Gracias. Si quieren abro con eso de la sexualidad, abro y luego les paso el micrófono para ver qué, Abre lo qué que nos quieras. dicen. Y luego dicen que por qué me pongo nervioso, ¿verdad?
Vamos a ver qué ¿Por tan no podemos profesional. hacer Oye. dos cosas al mismo tiempo? Sí. Pues, Sí. Pero ¿qué esperan si están invitando a dos chicas que tienen un programa que se llama Bulbar? Sí. ¿Qué Y- esperan? no. Sí, ya. Es ya verdad. vimos. Bueno, bien, vamos. ¿Qué onda con la sexualidad? Yo quisiera arrancar un poco con la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Ujú. Escribe varios volúmenes y el primero es La voluntad de saber. Y entonces Michel Foucault empieza a hacer un recorrido desde el siglo XVII y nos dice cómo antes del siglo XVII la sexualidad estaba... el tema de la sexualidad era muy abierto, es decir, había más apertura para hablarlo. Pero a partir del siglo XVII empiezan un tipo de restricción, empieza una censura, una prohibición hacia la sexualidad y en el campo del lenguaje también. Es decir, no había un espacio para que se pudiera hablar mucho, incluso niños, adultos no podían hablar mucho del sexo, del tema. Y así vienen varios siglos de represión. Entonces, Michel Foucault nos va a decir en alguna parte cómo surge también al mismo tiempo, está la sospecha de que surge el capitalismo al mismo tiempo de que surge la represión de la sexualidad. Entonces ahí yo me quedé como, no mames, ¿cómo es que está relacionada una cosa con la otra? Y entonces él empieza a explicar cómo evidentemente si el pueblo, las personas, se lanzan hacia el placer, hacia el goce, producen menos. Es una sospecha, pues, ¿no? Que él va haciendo. O sea, él va haciendo un ejercicio de sospecha. Se ¿De produce qué año menos. es Michel Foucault? Michel Foucault es de Me Mataste. Bueno, ¿Por Me qué? Mataste. Si no- Es del siglo Interesante, pasado, ajá. es a mediados del siglo pasado, pero no sé la fecha. Las fechas exactas. Pero me acabas de acribillar porque debería haber mencionado la fecha de Michel Foucault, pero bueno. Pues nomás pregunté la fecha, no es para porque es bien tanto. Ay, vengativo es de- y tranquilo. entonces- Es de a mediados del siglo pasado. Seguro es Géminis, por eso. ¿Por Qué qué la bu- risa? ¿Sí es Géminis? No. Ah. Me están acribillando durísimo. No sé cómo No, va a mira. salir de Todavía aquí. no hemos Yo, hablado. mira, yo hemos por eso dicho no he dos hablado nada. frases. Ahí va, pero voy a tratar de rescatar tu pregunta. No tengo la fecha, he olvidado la fecha de nacimiento de Foucault, pero él es de las primeras víctimas de SIDA en los años 80. Él Ok. muere en esos años, homosexual, y es de las primeras víctimas de Ok. SIDA. Y entonces, bueno, esta relación que hace sexualidad-capital, se me hizo muy importante, porque se empiezan a hacer de los discursos ciertas élites de poder. El poder dominante se empieza a hacer de los discursos del sexo. La iglesia, podemos mencionar a varias instituciones, pues, ¿no? La escuela, se empiezan a hacer del discurso de la sexualidad para que la población o todo aquel que asimile el discurso lo tome como ellos quieren que sea la sexualidad. Si yo domino el discurso y ustedes lo reciben, ustedes van a asimilar la sexualidad como yo quiero porque yo soy el que trae el discurso. Claro. Entonces dominaban el discurso para que la sexualidad fuera asimilada a su manera. Y esa es una forma de prohibición y de censura. Esto en los siglos antes del siglo XX, pues, ¿no? Del XVII para acá. Entonces, y él hace mención también como en las escuelas, en los niños y todo este tipo de cosas, ¿no? Al principio hace una mención a la época victoriana, se acordarán, hay películas que hablan de la época victoriana donde había una represión total de la sexualidad, la mujer en casa, las reuniones en familia en la época victoriana eran tocas el piano, aquí cenamos en familia, no salimos, no había nada, pues, no había una expresión de la sexualidad. Pero no nada más de la sexualidad, yo creo que era como en general la represión hacia la mujer, ¿no? Porque incluso hasta los obligaban Sí. a casarse con personas que ni siquiera querían. Entonces, en general, o sea, era una represión muy, muy fuerte hacia la mujer, no nada más a la sexualidad. Totalmente. Porque, de hecho, los hombres tenían muchísima libertad sexual, a diferencia de las mujeres en esa época. Ok, sí, totalmente. Y entonces, ya si me paso yo más para acá, sabrán ustedes que hay una revolución sexual en los 60s del siglo pasado. No sé por dónde ustedes se van a ir, pero me parece que es importante hablar de esa que se da en los 60s, donde hay una liberación femenina, nace la píldora anticonceptiva, hay una protesta por la homosexualidad, los derechos de los homosexuales, es decir, en los 60 hay una explosión. Sí. Sale el LSD,
empieza a haber una expresión máxima del erotismo, del goce del cuerpo, se libera el cuerpo y ocurren cosas muy importantes, pero también empieza a haber cosas otra vez el poder o los sistemas dominantes, ¿no? El FBI ya estaba muy preocupado en los 60s por esta explosión de los jóvenes, los hippies, ¿no? El FBI empieza a hacer un tipo de redadas o investigaciones, ¿no? ¿Por qué? A ver, si en algún momento nosotros pensamos que reprimir la sexualidad sea malo, podemos discutir eso y podemos llegar a una conclusión de que es malo reprimirla, ¿no? Pero en ese tiempo esa explosión que hubo para muchos fue negativa porque se fue al extremo donde ya todo era sexo, todo era LSD, marihuana, empezaron a haber violaciones en la calle, empezó a haber orgías de todo tipo, es decir, el cuerpo se liberó, pero al mismo tiempo empezó a ocurrir algo negativo. Creo que tiene que ver un poquito. Nosotras abordamos un tema alguna vez en Bulbar sobre la función del orgasmo y hablábamos precisamente de esto, ¿no? De en qué punto la sexualidad se libera tanto que se hace de manera inconsciente o no siendo responsable como del otro tanto como otro, ¿no? Una cosa es la libertad sexual, que puedas elegir y hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, y otra cosa es como el libertinaje, ¿no? Sí. Creo que sí sería como importante hacer una diferencia entre estos dos. Creo que el problema que pasó en esa época fue que en el momento en el que los jóvenes empezaron a usar drogas, el rock and roll y todo eso, creo que se mezcló y se formó la idea de que el güey que le gustaba el rock, que se metía drogas, que andaba todo hippie y así, ya era un güey revolucionario. Y no creo que sea en ese sentido, porque por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Wilhelm Reich, que él se hace esa relación entre lo sexual y lo económico. De hecho, él es freudomarxista y habla de economía sexual en este sentido, ¿no? Y dice que pues todos esos jóvenes que sí tenían como cierto valor porque eran revolucionarios en ese sentido, tenían que replantearse otra vez el tema de la sexualidad porque no era así, ¿no? Incluso él es de los primeros autores que empiezan a hacer mención de voltear a ver al matriarcado en algunas tribus, y eso se me hace como muy chingón porque cuando nosotros hablamos de sexualidad le estamos hablando desde las ideas patriarcales, porque es lo que nos mostraron el discurso, volvemos a es que el discurso es el discurso dominante. Y ese discurso, ¿no? Entonces creo que la idea para hacer una verdadera revolución sexual sería pues empezar desde otro enfoque, ¿no? Desde el matriarcado, ojo, no el matriarcado como el que las feministas actuales, perdón amiguis, lo están haciendo, sino un matriarcado que neta le da también el reconocimiento al otro, pues, porque dentro del matriarcado que este güey menciona dice que la sexualidad o las cuestiones sexuales tienen que ser completamente libres de la neurosis que genera una sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, en esta liberación de esa neurosis, donde el punto medular, pues, es el orgasmo, pues, te incluye al otro. O sea, no es como, ¡yujú! Me lo voy a hacer yo sola, que está muy chido. O sea, él dice, sí es necesaria como esta fusión donde el clímax, o sea, en el acme sexual, pues, tiene que ser entre un hombre y una mujer. Sí, pero yo creo que también tiene mucho que ver que, obviamente, sí, la idea original de hacer esta revolución era principalmente eliminar toda esa parte machista y toda esa represión femenina que las mujeres habían estado sufriendo durante mucho tiempo. Entonces sí se logra en cierto punto, pero el problema fue que se mezcló precisamente con las drogas, que fue cuando empezó a haber muchas drogas, que también tiene muchas cosas muy positivas, porque entonces empezaron a desarrollar también los artistas, empezó a haber mucha cultura, tanto en los artistas como en la música, pero siempre todos los extremos, y lo hemos visto a lo largo de toda la historia, que los extremos siempre son malos. O sea, toda la revolución sexual en ese tiempo trajo muchas cosas positivas y muchas cosas negativas que hasta la fecha siguen repercutiendo, como por ejemplo, una de las cosas que fueron muy muy negativas en ese tiempo también fue todo lo de las enfermedades venéreas.
pues el SIDA y todo esta falta de conciencia de practicar el acto sexual, ¿no? Porque lo que ellas decían, bueno, o sea, yo quiero ser libre de acostarme con quien yo quiera sin ser juzgada y criticada. Está bien, o sea, lo puedes hacer y lo podemos seguir haciendo a esta fecha, no hablando nada más de los años 60, 70, 80, o sea, lo podemos hacer, pero siempre con responsabilidad hacia nosotras mismas y hacia la otra persona también, porque no, creo que el que tú tengas ya un tipo de relación con una persona, ya sea, bueno, en este caso hablando únicamente de la relación sexual, la responsabilidad también es compartida. Entonces, en toda esta euforia que hubo de la revolución, se perdió esa parte de la responsabilidad. Pero ahí te va, Karina, antes de que Esteban comience. En los 60s, en realidad el movimiento no era estrictamente una revolución sexual, todo lo que ocurrió. El LSD, los hippies, no era una revolución sexual. Sí ocurrió dentro de de la contracultura una revolución sexual, una explosión de la sexualidad. Pero tampoco el detonante es que era por el feminismo, no, también ocurrió ahí, pero lo que detona todo es que se acaba la guerra. Después de la guerra de Vietnam, se dan cuenta, de entrada se dan cuenta que Estados Unidos hizo mal en ir a la guerra de Vietnam y aparte pierden. Sí. Entonces empieza una especie, en el ambiente de los jóvenes empieza una especie de rebeldía hacia ese poder que domina, que nos reprime. Sí. Y entonces la respuesta es una liberación, pero en todo. Entonces lo que detona es la guerra de Vietnam y la manera criminal en la que fueron a Vietnam y todavía a perderla. Entonces es ahí donde entra, creo que el autor que mencionas habla de esto, de la política, la importancia de la política y los acontecimientos sociopolíticos y económicos. Porque precisamente es cuando está, perdón que te interrumpa, quiero mencionar que dices lo de lo político, precisamente es en donde está Luther King diciendo I had a dream, o sea, quiero un sueño, o sea, hace su eslogan de eso de yo tengo un sueño. Entonces dices, oye, sí es cierto. Entonces todos los jóvenes empiezan como a agarrarse de ahí y decir, no, sí es cierto. Y sí tiene mucho que ver toda la parte política, definitivamente. Claro, porque si nos vamos a hablar de sexualidad, pues vamos a hablar de las pulsiones. Y estas pulsiones pues tienen que ver con el eros y con la muerte. Entonces, si vamos... ¿Dominó la pulsión del eros entonces ahí? Después de la muerte, en obviamente. Los 60. Después de la muerte, sí, supongo. ¿No? Pero, o sea, precisamente cuando hablamos de la sexualidad y de toda esta revolución, estamos hablando de cómo manejar estas pulsiones en un sentido más o menos equilibrado. O sea, las cuestiones que tienen que ver con la vida y con la muerte, las desapariciones, los malos gobiernos y todas esas cosas que pasan en nuestro mundo, o bueno, no, que no pasan en este país, que pasan en otros, menos en este, se pueden controlar si uno se hace consciente de su sexualidad. Bueno, esa es una de las propuestas de Wilhelm, ¿no? Entonces a mí me parece muy chido porque el güey se arriesga a hacer una filosofía de cama. O sea, hagamos el amor y no la guerra, literal, y eso me parece que está chingón. Entonces, él cree que si uno tiene más relaciones sanas, sexuales, y con sanas me refiero a que son libres de perversiones, y aquí sería como todo un debate porque cuáles son las perversiones. ¿Hasta dónde está el límite, ¿no? verdad? ¿Hasta dónde está el límite? Pero él dice que si somos capaces de llevar estas relaciones sanas, de vivir en una especie de higiene social, entonces la prostitución, las violaciones, el incesto, las guerras y todas esas cosas pues van a desaparecer. Obviamente quizás puede ser muy platónico, el güey está influenciado por Marx y por Freud, o sea, une ambas filosofías, pero creo que sí puede ser una respuesta, sobre todo en esta época en la que estamos viendo que hay bastantes movimientos que están haciendo visibles los temas que tienen que ver con la sexualidad. Y yo digo, bueno, a lo mejor puede ser interesante esta propuesta y esta noción, ¿no? Yo prefiero, neta, hacer el amor a que me manden a la guerra para construir otra nación o yo prefiero hacer la guerra todas, ¿no? Pues no parece. La guerra en la cama, dice Karina. Sí. Eso estuvo buena, pues no parece. Yo prefiero, sí, estuvo buena. En las redes sociales, muy bien. ¿Qué onda, Esteban? ¿Por dónde te metes, güey? ¿Por dónde te metes aquí? Yo estoy aquí aprendiendo de toda la sabiduría que están emanando. Qué mentiroso, no quiere hablar para que no le digamos. Se está burlando el güey, así es. Sí, pinches viejas. No, ¿qué las invitamos? No, nada de eso. No, yo retomaría desde el sentido de
vamos a hablar desde un sentido psicológico en donde se elaboran esas teorías que yo creo que más que teorías están ya más que confirmadas. El hecho de que cuando hay una represión sexual o cuando la sexualidad no se expresa de forma correcta, se crea esa neurosis constante, esa ansiedad, esa depresión, independientemente del siglo en el que estemos hablando, ¿no? Entonces creo que tanto Foucault como Wright, que están hablando de ese tipo de cosas, de cómo afecta la sexualidad en un sentido... ¿Macro? Pues sí, macro sería la palabra. Es muy importante. Yo quiero hacer referencias un poco más hacia abajo, antes de subirnos allá a la filosofía y allá arriba. ¿Abajo? Por ahí también. Pero todavía yo pues llegué a escuchar cosas de nuestros abuelos, que todavía es como vigente, en donde había un conflicto grande si la mujer no era virgen, ¿no? Para el matrimonio. Entonces era un problema grave. Había por ahí una película de como Agua para Chocolate, no sé si alguna vez lo vieron, donde recreaban muy bien, y él decía no es por vicio ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio antes de hacer el acto, ¿no? Entonces la iglesia también impulsó mucho eso de que solamente se deberían tener relaciones sexuales cuando la intención era procrear, de ahí que yo tenga 16 tíos, ¿no? Entonces o que solo podías tener relaciones sexuales con tu esposa o con la esposa o con el marido, ¿no? Sí, claro. Solo casados, porque si lo hacías antes era pecado. Hay una libertad pues grande. Yo no sé, porque por ejemplo, si nos vamos a los griegos, podían tener relaciones anales y no había ningún pedo. Y todos con todos. Sí, y así. exactamente. Entonces, qué rico. Obviamente, es que por eso quería hablar de este tema, porque decía, bueno, vamos a hablar de la revolución sexual, ¿no? Entonces, obviamente vamos a tocar los puntos que ya sabemos. ¿Qué quieres que te toque primero? Bueno, no esos puntos no, sino la cuestión que tiene que ver pues con la religión, cómo se ha ido tergiversando la información y cómo los medios de comunicación han manipulado el estilo y formas en las que desarrollamos las relaciones, ¿no? Pero yo decía, bueno, ¿realmente es revolución? Porque si nos vamos antes de todo esto, pues los griegos yo creo que vivían muy bien. Bueno, es que en ese sentido. Lo que pasa, pero después de ellos vino la Edad Media, vino la escolástica, vino la iglesia. Y fue cuando empezaron a reprimir otra vez. No, pero el problema, mira, realmente en la antigua Grecia lo que se acostumbraba para los hombres, vamos a decir, maduros, ¿no? Era tener a su esposa y era tener un hombre como amante, un hombre joven. Uh-huh. Entonces se podría decir que en la antigua Grecia lo que se practicaba era la bisexualidad, ¿no? Uh-huh. Y aquel hombre que no tenía un hombre joven como amante era mal visto, ¿no? O sea, era parte de todo eso. Yo digo, nuestro programa normalmente no se mete mucho en la religión, pero sí es importante decir que la religión tomó toda esa, pues sí, tomó toda esa escuela griega para convertirlo en lo que es la religión católica al día de hoy, y le quitó las cosas que eran convenientes, ¿no? Tanto está ahí María Magdalena como... Mira, nosotros en nuestro programa de Bulbar tampoco nos metemos en religión, respetamos a todos nuestros dioses, entonces no abordamos tanto, pero también creemos que sí tiene mucha influencia, sobre todo a los que vivimos en este lado del planeta, porque es completamente diferente. O sea, si nos vamos a Oriente a hablar de la sexualidad, te puedo decir que el vínculo entre lo sexual y lo divino es, o sea, sumamente... sí, claro. O sea, hay algo que... Es que luego parece que tocamos la religión como con pincitas y la pasamos de puntitas. Yo creo que no es necesario. Sí nos metemos o nos podemos meter, pero no ofendemos. O sea, es tal vez a lo que va Esteban, ¿no? La idea no es ofender, pero me parece que es indispensable meternos al lodo y salir raspados. Aparte, todo el mundo sabe que la religión tiene sus cositas, sus detalles culeros. Es que justo... O sea, es neta. Mira, o sea, ya ni siquiera lo tenemos que decir, porque con el hecho de que digamos, por cuestiones de religión, esto y esto y lo otro, y la gente lo va a entender perfecto, porque sabemos toda la historia oscura que tiene. Obviamente yo creo que es más importante, si vamos a hablar de algún tema de religión, hablar de la espiritualidad, porque cada quien la vive como quiere. Pero sí, en el acto de disfrutar de tu sexualidad, obviamente la religión vino a ser como el principal oponente o el
el que va a reprimir esta parte, ¿no? Porque el desde opresor. desde que te dicen, oye, no te toques ahí porque te vas a ir al infierno. Lo que pasa es que metieron la sexualidad a la alcoba. La religión metió la sexualidad a la alcoba y era meramente para la parte productiva, Sí, también se metió con para- los niños, ¿no? Productiva. Por ejemplo. para reproducirse entre seres nada más. Y sí, lo que tú hablas, bueno, pero en términos generales, eso es lo que va a hacer mención también Michel Foucault, esas estructuras condicionantes y que dominan. O sea, por y eso que te digo, tienen un discurso reprimir de la tanto la sexualidad puede terminar en un problema como este, ¿no? Terminó en un pues, problema. Que sacerdotes violen a niños, por ejemplo. Entonces uno puede decir, ah, sí, güey, vamos a hablar de revolución sexual y en esta revolución, pues me brinco todos los límites y todas las formas y todo eso, pero no va por ahí, o sea, es todo lo contrario. Si tienes una sexualidad realmente libre, realmente evolucionada, estos problemas no deberían de pasar, o sea, no hubiese niños que sean violados, mujeres violadas, mujeres que tienen 20 hijos y ni siquiera saben lo que es un orgasmo, pues ni siquiera conocen su cuerpo. Oh, sí, Y eso sí. es como muy grave, a mí me parece muy, muy grave. Por eso creo que es importante que haya espacios como como Boulevard, donde platicamos de esas cuestiones. Sí, totalmente. Pues sí, creo que o sea, nos estamos metiendo así como en un problemón con lo mismo de... Como nos metimos con lo de la maldad. O sea, estamos ¿Pero en entrando qué en un sentido? terreno... Sí, es que ya... Ahora hay una liberación sexual, podríamos decirlo así. Aunque aquí en México estamos todavía un poquito atrasados, pero casi ahí vamos. Sí, ahí vamos. Y vamos ahí corriendo, ¿no? Oigan, ¿esto es en vivo? Sí. ¿O es, No, no te perdona, creas. ma. porque- No te creas, no te creas. No, No. les iba a decir, ahí le cortan cuando diga groserías. No, está en vivo. ¿No escuchaste el intro? Discúlpenme. Pero aquí Perdón, la cuestión es, ¿esto debe de tener un tope o hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué? Esta revolución sexual. No, lo que ¿Qué pasa es- que qué de es la entrada, sexualidad en de sí? entrada, cuando hablamos de revolución, hablamos de una irrupción. Hablamos de una irrupción en algo que está establecido y que lo rompes, ¿no? Pero también hay una contrarrevolución, así como una reforma, hubo una contrarreforma de la iglesia. Por eso armaron el Concilio de Trento y todo para responder a esa reforma. También las revoluciones vienen a traer una contrarrevolución, es decir, como si hay una revolución sexual, siempre llega una respuesta de la parte conservadora, sobre todo de decir, ¿cómo contrarrestamos esta explosión sexual? Ajá. Con una contrarrevolución. ¿Cómo? Con medidas, ¿no? Coercitivas, sobre todo, por medio del poder. Sí. Iglesia, Estado, todo. ¿Cómo calmamos a esta chaviza? Que la traen en la mano en la calle, o sea, pues que eso estaba pasando en los 60s. Había violaciones en la calle, se salió de control. Ahora, si nos venimos ya a la actualidad, muchachos, Sí. trayéndonos más a la actualidad. ¿Hay una liberación sexual? Es pregunta. Yo creo que no. ¿Tú crees que no hay una Yo liberación creo del que cuerpo? sí. Yo creo Karina, que no. ¿sí? Yo creo que sí. ¿Hay una liberación? ¿Hay una liberación del cuerpo? No. Yo creo que no. Es A que, ver, es que a ver, estamos échale. contestando Mira, cosas ya se diferentes, dividió la ¿no? mesa. No, vente a la actualidad. Primero voy a ir contigo, Esteban, y luego que pasen ellas. A ver, la pregunta es directa. Hoy día en la actualidad, que hay muchos... Nosotros ya hablamos del amor un poco, hablamos del amor líquido, de Bauman, ya mencionamos algunas cosas, güey. Ajá. En la actualidad, ¿hay una libertad para ejercer tu sexualidad con toda calma, con toda tranquilidad? ¿O no la hay? ¿Hay exceso o hay prohibición, hay censura? Te metí en un pedo, güey. No me metiste en un pedo. Lo que pasa es que no me da tiempo de está. contestar algo tan largo, güey. Lo que pasa Tenemos es que... 6 horas, güey, ¿cómo no? Ah, sí. Bueno, ¿Nos está patrocinando quién? nos está patrocinando Andati. Jaime Márquez. Jaime Márquez nos está patrocinando. Ah, bueno, entonces Jaime Márquez, ahí te va la factura. No, o sea, lo que pasa es que de cuál de todas las sexualidades, o sea, de todos los tipos, una hablas. sexualidad en güey? general, Sí, Esteban. sí, sí. No, porque no sé. ¿Hay tipos no, de sexualidad? ¿Cuáles son los tipos de sexualidad? no sea- quiero decir un tipo de sexualidad en específico, pero vaya, nosotros tenemos muy en mente que, por ejemplo, la homosexualidad, por más que nosotros digamos que está habiendo una liberación y que sí la está viendo, o que está habiendo una especie de aceptación ante estas cosas,
Todavía no estamos al 100% como para decir es igualmente No estamos aceptada al 100, que la pero sí, heterosexualidad. pero ya estás entrando en matices, Sí, me pero gusta. ya Me está. gusta. A ver, supuesto. estás matizando, échale. Por eso cuando preguntas eso digo, pues es que es muy subjetivo, ¿no? Échale. Porque los que somos ofílicos también tenemos muchos problemas. Entonces, O sea, ¿el perro ya no se deja o ya qué, no güey? se te corre la gallina y para agarrarla cada vez Está es más liberando, difícil. ¿no? Déjame. Entonces, Mi cuerpo. eso es donde yo creo que no hay una libertad total. Ok, pues, bien. ¿no? Ya ves que sí había respuesta. Sí, claro, o sea, pero digo, no voy a hablar de todo lo demás, pues, ¿no? Ok. Bueno, yo no pienso igual que tú, pero Muy es bien. más o menos similar la respuesta. Yo no creo que haya así como una libertad total, en absoluto. Creo que está habiendo apertura con ciertos movimientos para hablar de estos temas, para hacer visibles algunos temas. Sin embargo, creo que cuando la lucha se hace desde la represión de otros, creo que está mal enfocada. Es decir, yo hago visible mi sexualidad, mi forma en la que quiero desarrollarme en sociedad, reprimiendo al otro, reprimiendo los privilegios o etcétera del otro, y yo creo que ahí está mal, porque lo que sucede es que repetimos otra vez como el parámetro, ¿no? Ejemplo, me invitan a un grupo de mujeres y me dicen, Blanca, te invitamos a este grupo de mujeres porque vamos a hacer un movimiento feminista y queremos pues que nos acompañes y seas como la imagen, esto y lo otro, pero te tienes que cortar el cabello como de hombre. Porque utilizar el cabello largo quiere decir pues que está siendo parte de los estereotipos que el hombre quiere, ¿no? Entonces yo así bien linda como soy, dije, mames, No. ¿quieres que sea un vato para estar en contra de los vatos o cómo? O sea, no me queda claro. ¿Por qué voy a dejar de ser femenina como a mí me gusta, con mi cabello largo, mis uñitas, mis ojos y eso, para pertenecer a un grupo que quiere limitar al otro? Pues, o sea, a mí no me queda claro. Sí puedo hacer visible mi sexualidad de muchas formas, ¿no? Enseñando mi cuerpo, lo que tú quieras, pero no de esa manera. Y creo que así no es el enfoque. ¿En qué parte no estabas de acuerdo con Esteban? Porque yo sentí que sí, al principio sí lo estabas. Yo no dije que no estaba de acuerdo, Sí, dije dijiste. que... No, Dije, dijiste que yo lo que no había pensaban dicho era una igual. No dije, estupidez. no que- pensamos igual, Ok, ¿en qué pero la parte? respuesta va, ¿En qué parte no más o piensas menos igual? por ahí. Pues en muchas cosas. Karina. No, yo creo que sí, obviamente no en su totalidad existe todavía esta libertad sexual, pero sí ha avanzado mucho. Simplemente, mira, les voy a poner un ejemplo. Ya muchas personas que me conocen saben que soy mamá, tengo un niño de 9 años y hace poco tocaron el tema de la sexualidad, ciencias naturales, sexualidad, en 4º año de primaria. Cuando en mi tiempo lo tocaban en 6º y sacaban a los niños y solo nos quedábamos las niñas. Entonces, empezando desde la educación, porque es como dicen, bueno, no podemos controlar esto, no podemos reprimirlos, pues entonces vamos a empezar a educar en cierta manera como para aplacarlos un poquito y que digan que sí les estamos dando chancita. Ese es un tema, ¿no? De la diferencia de cómo antes era en la sociedad, incluso en la educación, y cómo es ahora. Otro de los temas es de que efectivamente la homosexualidad sí es un tema como también bastante complicado. Ya ellos han luchado mucho para tener pues los mismos derechos que las personas heterosexuales respecto a los matrimonios, respecto a las adopciones, incluso hasta las mujeres lesbianas para poderse embarazar. Entonces sí han luchado mucho, por eso ya se les ha permitido, pero todavía queda un camino muy largo. Entonces yo creo que sí ha habido ya una apertura, incluso, por ejemplo, niños de pronto, oye mamá, ¿por qué esas dos mujeres se están abrazando, se están besando o algo, no? ¿Son lesbianas? Sí, bueno, y ya. ¿Sabes? O sea, ya está como entre los niños y hijas de mis amigas, sí me doy cuenta que ya ellos empiezan a verlo un poquito más normal, porque ya se les ha ido cambiando poco a poco el chip. Es obvio que en una sociedad tan machista, en una sociedad latinoamericana, sea tan difícil llegar a quitar toda esa raíz de represión
con la mujer, en la sexualidad, incluso hasta en los hombres. Los hombres también han sido muy reprimidos porque nosotras las mujeres luego queremos tener al príncipe y no nos damos cuenta que los hombres también tienen un corazón y también tienen emociones y también lloran, ¿no? Entonces hasta los hombres también han llegado a ser reprimidos. Exacto. Y es muy difícil llegar a quitar todo eso de raíz tan pronto, en un periodo de tiempo tan corto. Entonces sí ha avanzado, no en su totalidad, pero yo creo que sí ha avanzado mucho. Sí. Creo que no podemos hacer como en cuánto lleva estos 5, 10, 20 años de lucha, por lo menos aquí en Jalisco. Sí. Un problema que viene desde hace miles de años, yo creo. Perdón que te interrumpa, lo que dijo Cari me gustó muchísimo porque, por ejemplo, yo practico tantra y en el tantra nos han dicho, o sea, que incluso todas estas cuestiones vienen de alguna otra manera en nuestro ADN, pues las ideas patriarcales y otras cosas. Entonces creo que sí hace falta mucho. Sí, pues ya hablando como más espiritualmente, pues viene desde nuestro chakra base, ¿no? Todo raíz. La raíz de nuestro chakra. ¿Estos qué? La base Ya tengan su de la vulva, chicos, de la vulva, viene de la vulva. Pues de hecho, Me desajustaste bien, cabrón. Tengan su propio programa. Bueno, es que habló tanto. Me saqué de onda bien, cabrón. Pues no quieren hablar de religión, no hablamos de espiritualidad y tampoco. Lo que pasa es que los palotas nos sacan oye, el no, ahora, ¿cómo crees? Por eso Ahí se te va. pela No, bola. no es eso. Ahí te va, déjame Por decir eso algo. sepa la bola, amiga. Deja de decir algo, Yo estoy de acuerdo con Esteban con lo que dijo. Estoy de acuerdo con él cuando dijo que no hay ciertos grupos que no pueden ser liberados aún, o sea, que no pueden vivir una vida tranquila de su sexualidad. Hay ciertos grupos, es verdad. Pero tampoco nosotros. Yo lo que noto es que todavía están los discursos hegemónicos dominando las instituciones, que es donde se dan esos discursos y se reproducen, y entonces seguimos reproduciendo los discursos que dominan la sexualidad. No podríamos definitivamente liberarnos si quien tiene el discurso es para dominar, es para su interés. En la escuela, en el Estado, en la iglesia, siguen estando esos discursos, ¿no? O sea, en el Lo interrumpió Dios y se fue ¿Quieres interrumpió Dios. Pero ¿por qué se nos acaba el tiempo tan rápido? No, nos falta, ¿no, Sí, llegamos Germán? como 7:30, ¿no? Sí. Entonces creo que nos hace falta tiempo. Igual. A ver, Germán, háblame, por igual favor. también ese Dios puede venir a checar su teléfono. Bueno. Y ya. En el 36. Ah, sí, es de una hora, güey, es de una hora. A ver, Espérame. llega Dios y te dice, tienes esta caja, ¿no? Y en esta caja vas a meter todo lo que tú necesitas para vivir una sexualidad plena. ¿Qué le echas a esa caja? Una gallina. Ahí te va, antes de que, porque luego se me va lo que estaba diciendo. Y ¿Ya ahorita nos vamos acá con la trivia, sí. No lo distraigas, por favor. Mira, hasta lo agarro como si quisiera cantar, güey. Ajá. Una de Espero Luis. que sea eso. Una de Luismi, güey. Yo pensé otra cosa. Una de Luismi. ahora. Siguen ahí dominando los discursos que siguen normalizando una sexualidad que se debe de mantener dentro de la habitación, dentro de casa, de la familia tradicional, y el tema sigue siendo tabú en la mesa del hogar. Y entonces mientras eso permanezca no puede haber una liberación, no puede haber. En las escuelas sigue estando. El otra vez una amiga, por decir un ejemplo, ¿no? Una amiga me dice que una niña besa a su hijo en la escuela. Pero bueno, la niña le dijo a él y a otro niño le dijo que le dieran un beso a la niña. La niña les pidió que le dieran un beso, entonces la besaron en la boca. Y entonces la maestra se dio cuenta y entonces la hizo de jamón y entonces luego le dijo a las mamás y las mamás también la hicieron de jamón con los niños y todo. Y entonces ella me cuenta a mí eso, güey. Y yo me pongo a pensar y digo, ay, ¿qué le dijiste? No, pues le dije que eso estaba mal. Y entonces a mí me hace pensar en esto, pues, en cómo las instituciones, hablamos de instituciones, escuela, familia, todas, ¿no? Siguen manejando el discurso de la prohibición de la sexualidad. Mientras siga así, no podemos hablar de
de que podemos liberarnos en sí, pues, ¿no? Porque y yo le digo a ella, a ver, y esto se los pongo a ustedes, ¿no? Pero no sé puedes si generalizar tampoco. O sea, hay casos, por ejemplo, que sí todavía siguen sucediendo y hay otros casos en donde las pláticas con los niños son diferentes. No, pero yo no dije que era con todos. Bueno, es que No, yo digo lo que siento no. como que, bueno, yo sí siento como que lo estabas como generalizando mucho. No, Pero digo bueno, que no podemos hablar de una liberación, pero mientras exista eso. mientras los discursos hegemónicos así. de poder existan así, porque en la escuela lo siguen reproduciendo. ¿Les puedo contar una vulvistoria? Sí. Cuando yo en la primaria me besé con un niño que me gustaba mucho. Ajá. Así, mucho, mucho. Después de Cintia, otra niña que me gustaba mucho. No, no te creas. No, solo iba en la escuela y me besé con un niño que me gustaba mucho. Y yo lo hice porque sentía ganas de hacerlo. Entonces alguien nos vio, le dijo a la maestra me súper regañó, como no tienes una idea. Le mandó a hablar a mi mamá. Entonces habló con mi mamá y yo las veía así como que se veían raro y bien preocupadas y así, ¿no? Entonces mi mamá me dice, Blanca Cecilia, ven para acá. Y ahí voy, ¿no? Entonces mi mamá, ¿qué te besaste con un niño? Y yo le dije, sí, ma. Y dijo, ¿y qué? Y yo, y me gustó. Mi mamá se quedó así como, ¿qué le digo? O sea, está siendo honesta con lo que hizo y me está diciendo, pues, que le gustó. Mi mamá, ahora que lo platicamos, que ya estoy poquito más grande, me dice mi mamá, es que ¿qué te decía? Dijo, no te quería regañar, porque si te regañaba, tú ibas a sentir que besarte con alguien es malo, y no es malo, pero si estás muy chiquita, esto y lo otro, ¿no? Dice, pero también sentía la presión de la maestra como que dígale algo, ¿no? Y pues también yo decía, pues así. Dijo, al final nada más nos volteamos a ver la maestra y yo dije, voy a hablar con ella en la casa. Y te llevé, dijo, es lo único. Dice, pero sí hay un cierto... ¿Notaste? A ver, notaste, porque es verdad lo que dice Cari, pues no en todos lugares va a pasar lo mismo, pero hay un discurso que domina, por eso es que se le llama hegemónico, porque es el que domina en general. ¿Qué te dijo tu mamá cuando llegaron a casa? Pues que estaba muy chiquita para hacerlo, que no estaba mal, pero que estaba muy pequeña. Ok, yo siento que eso es parte del discurso. Y Mira, después no me estoy dijo, diciendo todos que... los hombres son malos y... no es Fíjate, cierto, no estoy pero- diciendo que lo que te dijo está mal o que no voy por ahí. A lo que voy, a ver, a lo que voy es que hay en el ambiente un discurso, en estas instituciones familiares, educativas, iglesia, hay un discurso que domina, que es el que se mantiene, inconsciente, ¿eh? Donde eso está mal, pero te lo dan a decir con amor a veces, ¿sabes? Con amor, como que te entienden, no, mija, yo te entiendo y todo, pero al final común. ese está mal. Sigue estando mal la sexualidad. Lo Sigue que pasa es dominándose. que, sí, mira, yo otra vez, regresando a lo que dijo Blanca desde el principio, es estos discursos de iglesia, educación, Estado y todo eso, Familia. a mí me siguen pareciendo, bueno, la familia es una consecuencia de, creo yo, Sí. porque me siguen pareciendo, y sin ser Pati Navidad y hacer teorías de la conspiración, pero sí es necesario que la sexualidad no sea abierta. O sea, al Estado y a todas estas personas de poder les conviene que la sexualidad no sea... A no ellos, sea- claro, güey, por eso lo supuesto, mantienen, pero por supuesto, pero yo creo que no nos conviene a nosotros como población. No nos conviene, pero ¿quién nos va a decir que no nos conviene? Es que mira, O sea, la ahí escuela te va. no te lo va a decir. Ahí te va. La iglesia no te lo va a decir. Tu familia está influenciada por ellos, tampoco No, te ahí lo va a decir. Si se supone que La contracultura, Esteban, perdóname, Blanca, ¿eh? La contracultura, Tin, tin, el tin, arte, tin. la revolución, ahí es donde Sí, entran. Para los eso grupos. entran. ¿Y Los qué hablábamos? grupos. No hay arte, ya no hay revolución, ya no hay... Eso se está muriendo, güey. A ver, Sí, ay. calmados. Sí, todavía existe, Alto. claro que no, sí. a ver, si se supone que todas las relaciones tienen que ver con lo político y lo económico y Ajá. que la sexualidad también lo es, creo que sí se puede hacer algo para que sea una revolución. Y creo que en este hacer algo es como... ya no voy a decir echar orgasmos a todo mundo, pero sí quiero decir que tiene que ver con ¿cómo lo expongo? O sea, una manera de que la sexualidad cambie, se transforme y sea una verdadera y completa revolución, yo creo que sí tiene que ser en lo privado, no necesariamente público, y creo que eso se confunde, ¿no? Ay, si vimos a dos lesbianas besándose en la calle, es que ya son muy libres en su sexualidad. Creo que no va así en ese sentido. Yo sí creo que tiene que ser en lo privado. Como, a ver, que eso tiene que... Esas expresiones de sexualidad tienen que manejarse en lo privado.
para mí, yo creo que la sexualidad sí se vive en lo privado. Una cosa, pero, o sea, la liberación o sea, en dónde Pero está, que dos, entonces? para Es no que, perderme a de tu ver, ejemplo, nada más. a ver. Dos lesbianas Es que, en a la ver, calle que se besen. No, espérame. Lo respeto, no hay ningún problema y así, pero yo creo que no es necesario. Ahí te va. Las marchas gays, por ejemplo. No, sigue con el ejemplo de las lesbianas. Ok, las lesbianas. Están en la calle y se están Sí. besando y bla, bla, bla. Yo no tengo ningún pedo con eso y puedo... pues está chido. Chance y beso de 3. O sea, no tengo problema con eso. Pero lo que yo quiero decir es que eso no es una liberación sexual o una revolución sexual. O ¿Podemos sea, estar de acuerdo en eso? no creo que vaya en ese sentido. Sí, la marcha gay, vamos todos a encuerarnos, a andar por la calle y ya estamos haciendo una revolución sexual. Yo no creo que sea así. Yo creo que una verdadera y completa revolución sexual sí tiene que ver desde cómo manejas todo lo económico y lo político de un lugar o un estado. ¿Cómo? Ahí te va. Si un trabajador, no sé, tiene que trabajar 12 horas al día, ¿no? Para mantener a su familia, porque en este vaivén de las relaciones sexuales estamos bajo la idea de que formar una familia, tener hijos y todo eso es como lo que debes de hacer para vivir en sociedad, o sea, partiendo como de esa idea. Entonces, para poder tener eso, tienes que trabajar 12 horas al día, llegar a la casa súper jodido, todo cansado, ganando muy poquito, con el estrés de, güey, pues el morro está enfermo, mi esposa, pues no sé, no quiero que trabaje porque a mí me dijeron que tengo que ser el hombre de casa, yo tengo que trabajar. El proveedor, ¿no? Entonces, la represión que esa persona puede manifestar o la neurosis, eso pues puede ser otras cosas, ¿no? De repente ya no tocar a la esposa y mejor lo poquito que me queda gastarme en unas cheves con mis compas y pagar una puta, ¿no? O... no sé, y por decir algo, eso ya sería como, puedo vivir mi sexualidad de una manera libre haciendo este tipo de cosas. Porque aquí en México está la casa grande y la casa chica, ¿no? Y eso se puede considerar como un tipo de revolución porque lo estamos haciendo como... ¿En la estructura? Sí. Pero ahí te va, Blanca, para contestar eso. Yo no creo... Yo creo que lo público y lo privado sí deben de estar, pero precisamente para lo contrario, para lo que siempre ha funcionado como una herramienta de prohibición, que es la religión. Para mí, en lo privado, sí tiene que ser la religión. Fíjate, de la puerta de tu casa, si crees en los duendes, si crees en Chalino Sánchez o en quien quieras. Pues yo creo que todo debe ser así. Pero público, imponer los preceptos morales de una religión pública, eso sí me parece grave. Pero sí que dos personas del mismo sexo vayan por la acera de la avenida y se vayan besando, me parece que sí habla y que no tenga ningún problema, que no actúe la sociedad como policía, como vigilantes, que los vean mal. Si eso ocurre, me parece que sí estamos hablando de un avance político y social, precisamente porque no hay nadie que les prohíba que se besen en la acera. Es decir, el amor, el erotismo, la sexualidad me parece que sí tiene que ser pública y cuando lo sea, estamos hablando de avances políticos. Uh-huh. Porque antes era a la cárcel o a estos línchamelos o a estos asesinaban homosexuales porque no podía ser público. Es que lo entiendo en ese sentido, pues, pero lo que yo te estoy diciendo es que no necesariamente lo tienes que estar manifestando así tan abierto para decir, ya somos libres, ya somos revolucionarios. Bueno, es que los movimientos... Yo no estoy de acuerdo en eso. Los movimientos, Blanca... Pero no creo que sea en ese sentido. Déjame contarte algo, Blanca. Me estaba comentando un compañero que es... pues no quiero decir que es machista, pero no quiero decir que está muy educado. Mándalo ¿no? al programa. Macho. Mándalo a Bulbar. No, lo que él me comentaba es que lo amarran ahí. Lo amarran aquí. Lo que él no entendía es por qué el escándalo de las marchas gay, por qué se tenían que encuerar, por qué tenían que disfrazarse, por qué tenían que hacer carros alegóricos, porque decía que había niños en la calle que podían verlos, que eran un mal ejemplo. Y esto apenas me lo preguntó antier, pues, una cosa así, ¿no? Entonces me dijo, ¿tú no lo ves mal? O sea, ¿no ves mal que haya esa exposición de gente haciendo cosas de ese tipo? Y entonces en su expresión yo veía un poco como de asco, ¿no? Entonces le digo, mira, yo no lo veo mal y te voy a decir por qué. Tienen años y años y años de represión encima, que cuando se les da un poquitito de espacio, lo que hacen estas personas es explotar. O sea, es como
poniéndole el ejemplo, si tú que eres heterosexual te ponen en una jaula o en un espacio de cristal y del otro lado te ponen a una mujer preciosa y siempre estás ahí en el vidrio como viendo nada más, pues obviamente va a llegar el momento en que te vas a volver loco, ¿no? Y yo no estoy diciendo que ahora con esta expresión de los homosexuales y de las lesbianas o de la comunidad LGBTI y todo este rollo se hayan vuelto locos, simplemente es que ya traen esa carga tan fuerte, esa ansiedad que hablábamos al principio, esa a lo mejor depresión, ese montón de cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Tienen que salir ahí. O sea, voy a aclarar algo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo soy partícipe de esas marchas. Creo que el 80% de mis amistades pertenecen a la comunidad. No tengo pedos con eso, pero no va por ahí lo que yo estoy tratando de decir. Por ejemplo, el problema de que tu amigo se sienta angustiado o que le cause conflicto ver a los adultos en pelotas, pues creo que tiene que ver más con las consideraciones que él tiene y no con las consideraciones que tienen los niños, porque yo te puedo garantizar que un niño puede ver eso y no tiene ningún problema, pues. Y si pregunta porque está viendo las caras de las demás personas. De los adultos, pues. Por ejemplo, Wilhelm hacía una comparación con una de las tribus que viven en matriarcado y decía, los niños de estas tribus, o sea, son tribus, güey, andan encuerados, para empezar andan encuerados, ¿no? No se ven con morbo, no tienen la necesidad de tener relaciones incestosas con sus familiares, porque lo ven de una manera natural. O sea, es la cultura, a través de la religión, los medios de comunicación y demás, lo que han distorsionado todo esto. Entonces, vuelvo a repetir, no tiene nada de malo que haya personas del mismo sexo besándose en la calle o que anden por ahí encuerados, pero yo creo que no es como el punto medular de decir, porque ya podemos hacer esto, ya estamos teniendo una revolución. Una verdadera liberación. Creo que ya ahorita a estas alturas ya es liberación. Pero es una forma, pero yo no digo, yo no estoy tan seguro de que ellos digan que están viviendo una revolución. Nosotros somos los que estamos poniendo el... Yo sí estoy segura porque me sé los eslogan y... ahí te va, justo me encanta que hayas dicho eso de que en otras culturas no se veía con morbo porque eran otras formas de darle un sentido a la vida. Hay un malestar en la cultura, definitivamente. Pero ¿sabes qué pasa? Bueno, a mí nada más me gustaría comentar algo respecto a lo que estabas diciendo sobre las marchas homosexuales. Y que también ha ocurrido mucho con todas estas marchas feministas, en donde porque la violencia, porque el graffiti, en las marchas homosexuales, porque salen desnudos, porque salen o enseñando la mayor parte de su cuerpo, maquillados, todo esto, ¿no? Porque desafortunadamente a veces es la única forma de poder ser escuchados. Entonces, porque si, por ejemplo, empiezan a tomar como este tipo de espacios o quieren ir a noticieros y todo, pues no los aceptan, ¿no? Entonces, desafortunadamente, es la única manera en que han encontrado para ser escuchados. Me gusta, me encanta lo que acaba de decir ella. Mira, y para reafirmarlo, es hacia donde yo iba. El hecho de que haya, y porque conozco varias personas que dicen, pero no tienen por qué andar en su marcha encuerados y la madre, no tienen que llegar a eso. Vamos, siglos de represión de la sexualidad, la forma contestataria no iba a ser, por favor, me dejas que te enseñe un pezón, no iba a ser así. O me das chance de ser homosexual. No puede ser así, en la sociedad, es justo para calar, mira, es poner el dedo en la llaga. Que pase un camión y arriba vayan 5 chicos de la diversidad en calzoncillos, bailando, eso que le molesta a la gente pero, tradicional, conservadora. La religión lo hacen. Antes de tener las Semanas Santas y de Pascua y todo eso, se hacen los carnavales. Hay una razón de ser, o sea, es como ¿De qué? ¿De los carnavales cuáles? En general, o sea, las marchas. Sí, pero a lo que yo voy en defensa de que esas formas son necesarias. No, claro, las manifestaciones son necesarias. Para mí sí se la sacan arriba del camión y ahora, si los mean a los que están abajo. Para mí es necesaria esa forma porque ¿de qué otra forma vas? Como dice Cari, es muy cierto. Hay que hacer que nos volteen a ver porque si no, mira, ni te pelan. Una marcha en silencio, por favor, el gobernador va a estar dormido. Levantas al güey porque estás incendiando los muros. Sí, tristemente. Yo creo, para cerrar mi idea, que si quieres hacer una completamente liberación y una revolución, sí tienes que tener como
conciencia. ¿Una ideología? No, como conciencia de la historia. Porque, por ejemplo, algo que quería abordar hace ratito, que habló mi compañero Juan. Pedro y Juan eran hermanos. Pablo. Cuando mencionó sobre la virginidad, a mí me pareció como súper importante este punto porque dice, bueno, nuestras abuelas todavía tenían que ser vírgenes y se iban a casar y algo así. Ahorita a lo mejor a estas alturas no creo que sea como algo tan importante, creo yo, no sé, nunca me he casado por lo mismo. Porque ya no puedo, dice. Todavía hay un discurso que... No. Espera, lo que voy a decir es lo siguiente, ¿no? Me dijo mi hermano, Blanca, es que hay un error en el discurso y en la información que se nos ha hecho llegar a todos. Cuando hablamos de virginidad no estamos hablando de una parte impenetrable de la mujer, que es su vagina y que es el himen. Me contó él una historia, no me acuerdo en qué parte de la religión lo vio, pero él decía más o menos de la siguiente manera, que se le llamaba virginidad porque solo cuando una mujer estaba realmente pues enamorada o que realmente el güey o el caballero había dado como un lugar de seguridad en su corazón y todo eso, ella permitía que eso sucediera, ¿no? O sea, que pasara el acto sexual. Y dice mi hermano, a eso se referían. Cuando una mujer ya se entregó a alguien en ese sentido es cuando ya dejó de ser virgen, no precisamente porque se le haya roto el himen, ¿no? Entonces dice él, volver a cambiar como esta idea de la virginidad como se nos ha enseñado, creo que eso sí sería revolucionario. Eso en lugar de güeyes arriba de un camión meando a la gente. Por ejemplo, o sea, ese es el que lo propuso. O sea, ese es como una idea que yo tengo sobre hacer una revolución sexual, ¿no? Sí, pero a ver, o sea, no cambiar como los prejuicios que tenemos. A ver, yo tengo algo que decir. Tengo una pregunta. Sálvanos Dios, haz algo. Tengo una pregunta. Déjame acabar mi idea, no me dejan acabar. 5 Cambiar minutos. como todos los prejuicios que tenemos en torno a la virginidad, los prejuicios que tenemos en torno al matrimonio, los prejuicios que tenemos en torno a querer vivir completamente sola y sin pareja, y si vivimos en pareja. María Luisa, te detengo, a ver, eso del matrimonio me interesó. Es que mira, ¿cuál es el prejuicio del matrimonio? es que los matrimonios se hicieron para que las sociedades existan, ¿no? Entonces, según este güey que a mí me encanta tanto, dice que el matrimonio es la principal institución que le da fuerza al patriarcado, ¿no? Y en el patriarcado la idea es la misma, ¿no? El hombre tiene que ser el proveedor, tiene que trabajar para mantener a la familia y la mujer tiene que ser una persona ahí sumisa que esté dispuesta a procrear, ¿no? Entonces, algo revolucionario, algo que sí puede cambiar nuestra sexualidad es modificar esa idea del matrimonio, ¿no? ¿Cómo? Bien. Bueno, buscando otras formas donde ambos no meando a la gente. No estás diciendo que está muy chido, pero no así. Bueno, pero esos ya son las filias de Yair. No deja hacer la réplica, no deja hacer mi réplica. Por eso es importante hacer una diferencia entre el libertinaje, que se puede confundir con eso, y la libertad sexual, pero que tiene que ver con cambiar todos estos prejuicios que hay en torno a temas tan importantes como esos. Pero tú de lo que estás hablando entonces es de hay que deconstruir la percepción de matrimonio y crear una nueva. O sea, eso quiere decir, no estás en contra del matrimonio, sino estás en contra de la... que no. Ahí te va, para nada más. ¿Cómo ves, Hortensia? ¿Cómo me habla? Nada más. Estoy en contra del matrimonio. O sea, ahí te va. Deja nada más. Se formula y cómo fundamenta al patriarcado, es lo único. Maldito patriarcado. Sí, dale, es que yo no estoy en desacuerdo con lo que tú dices porque tú te vas a cambiar la estructura. Pero yo no dije tampoco que los güeyes que están arriba de un camión con la piola de fuera... Yo no dije que eso es la revolución y que esas formas son las que van a cambiar. Yo solo estaba justificando esas marchas como una forma contestataria ante una represión. Pero yo no dije que eso era lo... No, voy más por donde dice Esteban. La cultura se construye por un sistema de símbolos y de significados. Cómo vemos el mundo, las cosas. Y ese sistema lo dominan por lo regular las instituciones como la familia, la religión, la escuela... ¿no? El matrimonio. Entonces, claro, ahí estaba mencionando la deconstrucción, ¿no?
de construir todas estas formas como se va dando la cultura y se concibe para poder dar un giro. Y eso es Eso desde sí las es estructuras. revolucionario. Sí, de hecho, yo no mencionaba que el otro era revolucionario. Nada más quería aclarar eso. Ya, lo entendí. Pero creo estamos que- bien, yo creo que sí. todos iríamos bien. A mí Solo nada yo más quería ir en defensa sí, de... sí, sí. A ver, déjenme. A mí- Deja que Perdón, Cari, a mí dale, nada Cari, más- dale, A Cari. mí casi no me dejan hablar, hablan mucho. No es Yo cierto. tampoco, No, ya yo- sé. vámonos, Bueno, a mí Cari. nada más, vámonos, hay que hacer un programa tuyo. No es cierto. Te invito a Bulbar. Sepa la vulva. A Le sepa vamos a la poner- vulva. Y tú y yo Oye, eso sepa- estuvo bueno, güey. Ah, sepa la vulva. Así le ponen a lo titulan así, sepa la vulva. Sepa la vulva. Sí. Bueno, a mí nada más me gustaría de compartir mi definición de liberación sexual. Para mí la liberación sexual inicia desde el tener la libertad de decidir sobre mi cuerpo, de decidir sobre si quiero tener relaciones con alguien más o si quiero tenerlas conmigo misma. Para mí eso es una liberación sexual, ¿no? Y obviamente, si eso es algo que yo pienso, es algo que yo defiendo, por supuesto que se lo voy a enseñar a mi hijo. A respetar su cuerpo, a que si algo no le gusta, que también pueda expresarlo pues de una manera adecuada, ¿no? Y buscar sin llegar tanto a la agresión o cosas como tan extremas, que pueda comunicar lo que le gusta y lo que no le gusta dentro de su sexualidad desde muy pequeño. Él tenía conflicto con que yo le dijera, hijo, lávate tu pene bien. Mamá, no, así se llama, mi amor, ¿qué quieres que te diga? Pajarito, no, mi amor, se llama pene y hay que lavarlo bien. Entonces ya ahorita como que ya se acostumbra y dice, mamá, ya me lavé mi pene, ahora pues ya vámonos, allá salte, ¿no? Y algo así, o sea, entonces sí es como desde ahorita, desde pequeño, o sea, no marcarle esos tabús, esos miedos, esos ay, no, Me que encanta nadie me eso, toca me encanta. eso. Entonces, Súper hay que importante para empezar. que no tengan la necesidad de en una Y- marcha gay Sí. de andar como Y- loco y porque también vivió 1000 yo años sé- de represión. Ya te agarró de su puerquito, güey. Mira, yo lo que creo antes de No, que eso no conteste Yair, justifica, eso no derrumba No. las marchas, lo que acaba de decir ella. No. Yo Claro creo que. que sí. yo Ahorita creo voy a que- contraatacar lo que eso. pasa A que, ver, o sea, Esteban. la A ver. sociedad es muy Queremos fuerte niños y bien la religión educados, también, la pero vida la lo hace familia lo bien. es más. Déjenme aterrizar algunas Échale, cosas nada échale. más, ¿no? Ya para. Porque Este, luego y Dios Ya se acaba nos pega. este programa. No. Es lo que Luego acostumbra Dios hacer, nos pues, pega. en los programas. Yo digo, creo que si nosotros, estoy hablando en general, ¿no? Si todos nosotros tenemos la información, tenemos la educación, sabemos qué se necesita y todo este rollo, y podemos enseñarles a nuestros hijos como el ejemplo que ponías del beso, y muchas otras, de lo que hablaste también tú, Yair. Bueno, también tenemos que entender que todo tiene su hora, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que tienen que suceder a ciertos tiempos y no por pensar que hay una revolución sexual o una liberación sexual, entonces sea válido hacer lo que sea, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a veces se malinterpretan este tipo de situaciones, hablando desde los besos hasta después llegar a otras cosas. Y entonces es cuando empezamos a tener madres de 12 años, de 13 años, de 15 años, o sea, cosas que todavía no queremos ver, y no porque sea algo malo, sino porque la mente de la mujer y del hombre La no están madurez. preparados para, ¿no? Sí, ahorita nosotros somos unos betardos, no nos sentimos preparados para cuidar un crío, imagínate un chavo crío de cuidando de otro crío. Sí, un niño cuidando otro niño, ¿no? Entonces es nada más como el orden de las cosas, ¿no? O sea, dejar bien claro al niño de que no está mal, que eso es algo natural, pero que todavía no es la hora ni Sí, es el todo tiempo, tiene su tiempo. ¿no? Hasta que el niño adquiera cierta conciencia de cuáles son las consecuencias de hacer ¿qué? Esa es una revolución sexual. Me ¿no? gusta lo que dices, me encanta, pero porque yo creo que en el fondo todos sí vamos por donde mismo. Sí. Que la idea es... No, tú desde quieres miar gente y de ahí no te hemos podido sacar en todo el programa. Que la idea es... No perder los Que valores. la idea es desde una estructura, desde las instituciones, desde la casa, desde como Los mamá, valores. de la escuela, iglesia, que el discurso no sea en favor de unos pocos que dominan la mayoría para mantenerlos dormidos, sedados, que es lo que ha ocurrido. Miren, las manifestaciones a mí me gustan y como sean, a mí me gustan y se enciende No te lo que se gustan en encienda. Me gusta porque es un grito desesperado. En silencio no te gusta porque el gobernador está dormido. Oye, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Me gusta porque es un grito. El feminismo surgió del coraje, entonces no puede ser una manifestación, no podría ser de ese tipo donde todo está prohibido o ha estado prohibido desde hace mucho.
no puede ser pedido de manera, con las buenas maneras, ¿no? Por favor, no. Oye, O sea, Yair, corrígeme es- si me equivoco, déjame nada más aportarte lo que Échale, estás échale. diciendo. ¿Que la marcha del 68 no era en silencio? Eh, ¿Te Ay. acuerdas o no te acuerdas? Luego en un programa de en marchas y Tlatelolco, hablan de no era en eso. silencio. Y madriza tremenda. Ajá, O sea, vete a Colombia, está pasando. Nosotras tuvimos un programa de eso y de manera pacífica se están manifestando y los están matando. O sea, hay Sí. represión, Blanca, pero hay luego hablamos de neurosis, marchas, sí, ahorita sí, claro, no. luego No, sí, hablen de de marchas marchas. es otra cosa. Hagan un tema de marchas. O sea, el asunto es, nosotras también ya lo hemos dicho, o sea, la que no quiera marchar incendiando, golpeando, gritando así, que no lo haga y que no estorbe, está bien. O sea, no hay ningún problema en eso. El problema fundamental, creo, en este tema que tiene que ver con la sexualidad es que sí hace falta volver a desaprender para volver a aprender otras formas. Y si no te quieren cambiar el sistema educativo, si no te quieren cambiar nada, Blanca, ¿cómo lo vas a ir a pedir? ¿Por favor? Pero es que yo creo que no todo les Es que no nada más es corresponde, o sea, sistema educativo, no todo le corresponde nada a quién. más al es sistema educativo ni a ni la eso. política, ni a la Eso es- religión. Yo voy eso es al- todo. El sistema educativo le corresponde al Estado. Sí. Yo creo El que Estado tiene debería que de ver- mantener alejada a la iglesia. El Estado es el problema. Pues Y es yo al que creo- hay que reclamarle. Ok. Diría Engels en una tesis sobre la familia Santo es Cristo. la familia es el aparato ideológico del Estado. Te estoy diciendo La que familia desde el también matrimonio. la familia Ay, no. también Pero- es lo que el Estado quiere que sea. Pero te estás Claro. metiendo en una bronca muy grande y ahí te voy a decir por qué. Porque las escuelas que se sienten, o bueno, que la gente cree que son las mejores, están controladas por la iglesia. Ah, sí. Así. De las Eso. más caras y Pero todo. sí, pero ahí- ¿Quién como- debe de sacar a la iglesia? ¿El Estado, No güey? puede, Bueno, porque entonces- No digo que pueda o no. ¿Quién debería? Ok, ahí te va. ¿A quién le pagamos para que haga que funcione la sociedad? Claro, pero Al no le Estado, puedes güey. prohibir a cierta escuela que dé clases de catolicismo porque es privada. Y aparte las personas Tendrías deciden que eliminar la ajá, las educación escuelas privada privadas. para que Pero eso el sucediera. Estado también puede hacer algo con las escuelas privadas, güey. Nadie está por encima del Estado, Esteban. Ah, Ahí te no, va. Así pero sea aquí privada no. y sea el dueño, el fulanito de Abraham, si algo está haciendo con la población que al Estado no le venga bien porque no es beneficio para la sociedad, el Estado podría intervenir con esas. Pero recuerda que al Estado le viene súper bien que hay escuelas esa es otra religiosas. cosa, pero sí debería. No lo va a hacer, o sea, Ah, Sí, bueno, sí. eso es a otra ver, cosa, está la eso es otra cajita, cosa. llega Dios y te da una cajita y te dice... Tú traes algo con el gato de... Mete en esta Schrödinger. cajita todo lo que necesitas para que todo sea así como perfecto. Como la sociedad perfecta que tú... ¿Qué le pondrías a esa cajita? Pero la pregunta inicial era su sexualidad. Bueno, ya es que ya, A ver, hablamos a de ver, todo a menos ver, de eso. Otra vez, Pero sí vamos a cerrar contestó. con eso, vamos a cerrar con eso. Vamos a ver, Ok. otra vez. Está la cajita. Llega Dios y te dice, aquí tienes una cajita, ¿qué le pondrías a esa cajita para que, la pregunta inicial era para que la sexualidad sea así como lo perfecto, así, en la sociedad? ¿Qué le pondría a la cajita para que la sexualidad sea Sí, algo, Tu ideal de sexualidad, bien, así chingón. un discurso democrático, democracia? Entonces tú le echas nomás democracia a tu caja. Sí, una educación democrática, eso pondría yo. Para que tu sexualidad, pero su sexualidad No, la mía personal no, la de o la de todos. la La sociedad. sexualidad La de en todos. general de la sociedad. Tu amiga, échale. No, yo le sí lo pondría hago con el gato y no Entonces, tengo ningún pedo. Sí, yo creo que le pondría pues sí, un chorro de responsabilidad y de comunicación también. Comunicación y empatía, respeto. Pablo. Las palomas de Pedro y Skinner. Pan. No, yo no le pondría nada. O Trae sea, pinche caja vacía. Sí, pues yo pienso, mira, yo pienso que eso se construye en el momento. ¿Tú crees? Sí. Entonces, para que un programa donde estamos hablando de que años y Es años que, y años, fíjate que yo tengo el problema de, o sea, yo no puedo, sí, claro que todo lo que dijimos en el programa construye, pero aún así yo no puedo decir qué es lo mejor para los demás, pues. No soy ni el Por eso presidente, preguntaba sí si era puedo, para o ti sea, sí o de puedes- manera de la Es No, como una pero- lluvia de ideas, sociedad. ¿qué te parecería Pero a ti, eres parte güey? de la sociedad. Digo, no, O si sea, yo- una aunque te medida que hiciera el aunque te gobierno, sientas o sea, algo que tú único, digas. Eres parte de la sociedad y vives en sociedad. Y aunque Sí, no esa- puedas, Esa o sea, diferencia es nihilista, güey, ¿eh? y aunque, Yo soy- espérame, yo y soy aunque no puedas elegir por el otro en no hacer nada, ya estás decidiendo también. Ah, Sí. ah, se nomás. fue de a la yugular, ¿eh? Mató a Schopenhauer ahorita. Pero Todo.
Mira, ¿qué le pones a una caja para una sexualidad O sea, porque si perfecta? tú dices, no le voy a echar nada a mi caja, entonces tú estás Decidiendo no hacer nada, decidiendo güey. no hacer nada. Es No hacer probable. nada por y prefieres no hacer nada. también es así. No, yo creo que lo único que hay que hacer es como ponerle libertad. Eso es lo único que hay que hacer. Ahí te va, me encanta que diga eso, porque una educación democrática, según Chomsky, es una educación donde se eduque hacia la libertad, hacia la colaboración de los individuos, y eso es, la educación es como es porque no ha sido democrática, está al servicio de unos pocos que dominan. Yo creo que con eso podríamos cerrar. Por eso no ¿quiere quería decir algo? nada, porque digo una palabra, pero luego esa palabra desencadena un montón de explicaciones. Está Pero bien. digo, Sí, sí. ¿Qué le pondrías a tu a la cajita? libertad. Yo le pondría amor, conocimiento y trabajo. Ok. Bien. Amor. Ah, Ya ya había dijiste, dicho. ¿verdad? Ya, a ver, yo creo que ya... Y un peluche. Y un pelo. Yo creo que con eso nos Una caja de quedamos. chocolates. Vámonos. Con eso nos quedamos, chicas. A pesar de que en algunos momentos hubo choque, yo estoy No muy hay complacido choque, de que hayan se venido. llama. Sí, es parte de la polémica. Me encanta que hayan Ahorita venido. nos vas a mirar a todas. Rayos. A todes. Nos todos. esperamos en Boulevard, chicas. Ok. Muchas gracias. Gracias, Blanca, por tus aportes y por haber venido y haber aceptado. Ya no Karina, te muchas vamos a gracias Al contrario, Por por muchísimas tus gracias. aportes y por haber venido. Gracias a ustedes. Esteban, Ay, nos vemos, Palo. Oye, nada más quiero que Blanca diga nuestros nombres antes de irnos. Jair y Esteban. Válgame, Oh. Cristo. es que nos acabamos de conocer, entonces por eso... Por eso se fluyó así raro. Pero está bien chido hacer este tipo de programas. También para nosotras es completamente diferente porque generalmente tenemos una estructura. Y ahora sí es así como de sepa la bola. Nosotros sepa nunca tenemos una estructura. Así como sepa la bola, entonces esa onda de sepa la vulva me encantó. Espero que así titulen el programa. Y sí nos da mucho gusto estar con ustedes y también conocer como otras visiones masculinas. Los vamos a invitar a Boulevard también masculinas. nosotras. Encantados gracias. y gracias por Gracias, venir. Germán. Fue un honor. Gracias, Dios. Y espero que nos volvamos a ver, chicas. Así será. Así será. Gracias, Muchas hasta luego. Echa Ay, la bye. outro. Esto fue Sepa la Bola por La Exquisita Radio. Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.